Bienvenido a su programa Código 7, un espacio donde repasamos la lección de escuela sabática estudiada durante esta semana. Estamos desde la sede de la Misión Nororiental del Perú y hoy tenemos un invitado muy especial para desarrollar estos principios y enseñanzas que se estudió durante todos estos días. Me estoy refiriendo al pastor Anderson Becerra, quien es líder de Conquistadores Aventureros y del Ministerio Joven de nuestra Misión Nororiental del Perú. Pastor Anderson, bienvenido a este programa Código 7, descifrando la lección de escuela sabática. ¿Cómo se siente? Un saludo ahí a nuestros hermanos. ¿Qué tal, hermanos? Gracias, Pastor Noé, por la invitación. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes estas lecciones de esperanza que nos ayudarán en nuestra vida. Muy bien, esta semana estamos en la lección número 8 y la lección número 8 tiene un versículo central. El versículo está en Juan capítulo 16, versículo 33 y voy a compartir la lectura para usted. La palabra de Dios dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta semana estudiaremos temas muy relevantes como la soberanía de Dios, el libre albedrío, la relación entre la libertad y el amor y todos estos temas que hemos abordado en el estudio de esta semana. El estudio o el repaso de la lección estará desarrollada en una estructura, la estructura del MEAC: motiva, explora, aplica y crea. El primer paso de la estructura del MEAC o del bosquejo del MEAC es el motiva. Y en este espacio los maestros de escuela sabática deberían conversar un poco con los alumnos para que de esa forma llamen su atención y los alumnos puedan conectarse a la lección de esta semana. Yo tengo una pregunta especial, Pastor Anderson, para usted en este momento. Probablemente usted usó, en la vida lo usamos, nuestro libre albedrío, pero tal vez en ese uso de la libertad, tal vez tomó alguna decisión equivocada, tal vez alguna experiencia, alguna anécdota que podría compartir con nosotros. Sí, bueno, quisiéramos compartir una experiencia. Cuando yo era adolescente me fascinaba un equipo de aquí de Perú, Alianza Lima, y manteníamos siempre una conexión con aquel equipo, ¿no? Llegó un día en que la adolescencia y los amigos nos invitaron a poder ir al estadio. Yo era apenas un adolescente de tal vez 13, 14 años, con muchos miedos también, pero dentro de mí había unas ganas de poder ir. Yo sabía que no era el lugar adecuado para mí, así es que un amigo me dijo: vamos, y allí hicimos todo lo posible, escapando inclusive a veces del permiso de mis padres, pero tomamos la decisión de ir. Llegamos al Estadio Monumental. Recuerdo muy bien que era un clásico y yo tenía escrito en el buzo la palabra, las iniciales, ¿no? AL, y tenía para llegar hasta la tribuna sur, tenía yo que pasar por la tribuna norte, y eso me hizo poder remangarme en primer lugar, ¿no? mi buzo, y pasar con mucho miedo. Para mi mala suerte, el buzo que yo había escogido era blanco y azul. Así es que mientras yo caminaba, todos los barristas de la U empezaban a mirarme, algunos a insultarme, y eso me atemorizó mucho, ¿no? Estábamos nosotros por entrar, ¿no? Con el ticket que habíamos ya comprado, hasta que llegó por allí un pequeño disturbio fuera del estadio y la policía empezó a dar a todos con el palo, ¿no? Y nos cayó también, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí me detuvo de saber de que no era lo que Dios estaba deseando para mí en ese momento. Eso fue lo que a mí me hizo pensar en la decisión que yo había tomado y por lo tanto no entré a aquel lugar. Y bueno, después de aquella
de aquella golpiza que recibimos, nosotros aprendimos una gran lección, ¿no? Entonces podríamos allí, pastor, mencionar esa pequeña anécdota, ¿no? Bueno, interesante, pastor, la historia. Probablemente muchos se identifican con esta historia en la infancia, en la adolescencia, en esa etapa de desarrollo, de crecimiento. A veces hemos tomado decisiones erradas y no solamente en esa etapa, a veces en la vida adulta también tomamos decisiones equivocadas en el uso de nuestra libertad. Entonces, allí la pregunta: ¿cómo actúa la providencia, la soberanía, la autoridad de Dios, incluso la voluntad y la ley de Dios sobre nuestras vidas? Y para desarrollar este tema, vamos a ir al segundo paso del bosquejo, que es el MEA. Vamos al segundo paso, que es el explora. Esta semana, en una parte de la lección de escuela sabática, se encontró varios versos donde indicaba que el pueblo de Israel no oyó a Dios. Hizo caso omiso a las ordenanzas, a la ley, a la voluntad de Dios, y pues lamentablemente el pueblo de Israel tuvo que cargar consecuencias difíciles por la situación. Entonces hay una pregunta que surge para ir al primer subtema del Explora. ¿Cómo se relaciona la voluntad de Dios y el amor? ¿Será que el amor de Dios nos debería limitar a hacer cosas, o tal vez tomarnos como una especie de robot porque nos ama tanto y evitar situaciones difíciles? ¿O será que el amor de Dios para nosotros incluso nos permite tomar las elecciones que queremos tomar aun cuando estamos equivocados? Pastor, ¿pueda ahondarnos en este asunto, por favor? Muy bien. Primero tenemos que entender que Dios está al control de todo. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Y entendiendo esto, nosotros debemos considerar que el Señor es quien guía nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta o hemos escuchado a ciertas personas y decimos inclusive que todo lo que pasa, inclusive hasta lo malo en nuestra vida, viene de Dios. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el Señor quiere siempre lo mejor para nosotros, y en muchas ocasiones Dios se frustra porque hay situaciones en las que no salen como Él anhelaba. Uno de ellos encontramos en el Salmo capítulo 81, en el verso 11 y el verso 13. Me permiten compartir para ustedes. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Esto lo dijo el Señor con tanta tristeza al saber que su pueblo no oyó la voz de Dios. Luego el versículo 13 dice: si mi pueblo me hubiera escuchado, en mis caminos hubiera andado Israel. Muchas veces la voluntad de Dios anhela que nosotros podamos hacer lo mejor, solamente que en ocasiones somos nosotros los que no escuchamos la voz de Dios. Y para poder aterrizar un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto con el amor de Dios? Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. El plan de Dios es que sus hijos puedan ser felices. El plan de Dios es que tú y yo podamos ser felices en todos los aspectos. En ocasiones somos nosotros, al tomar decisiones equivocadas en nuestra vida, que nos hacen una vida de infelicidad. Por lo tanto, yo te invito, apreciado amigo, que podamos meditar en esta parte. Dios anhela tantas cosas buenas, tantas cosas maravillosas, que también nosotros necesitamos empezar a elegir correctamente, pastor. Interesante. Qué diferente sería nuestra vida si es que aprenderíamos a tomar la voluntad de Dios, a ejecutar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta, ¿verdad? Y eso nos lleva a poder hablar de otro tema que la lección en esta semana también habló, y es el tema del libre albedrío. Dios nos ama tanto que nos respeta.
respeta las decisiones, aun cuando sepa que nosotros estamos equivocados. Pero el libre albedrío que Dios nos dio tiene naturalmente responsabilidades. Entonces la pregunta tal vez para resolver y ahondar aquí este asunto es, ¿por qué Dios nos dio libre albedrío? ¿A qué se debe ese don precioso que hemos recibido de parte de Dios que se llama libre albedrío? Muy bien, para ello nosotros tenemos que ir a la Biblia para poder recordar lo que en su palabra nos dice. El libro de Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 dice la palabra de Dios así: al cielo y a la tierra llamó por testigos hoy contra ustedes, de que les he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el libre albedrío es un regalo divino que el Señor nos ha dado. Dios nos ha dado la capacidad de poder elegir lo bueno o lo malo, bendiciones o desgracias en nuestras vidas. Una primera enseñanza tendría que ser que somos nosotros los que elegimos las consecuencias en nuestra vida. En segundo lugar, tenemos que entender que nuestra libertad también nos hace responsables de nuestras elecciones. La elección que nosotros hacemos es importante para poder entender los grandes propósitos de Dios. Y en tercer lugar, tenemos que entender que Dios nos invita a poder elegir la vida y el amor. Es Dios quien en su palabra dice: yo te invito a que elijas pues la vida. Y eso es algo que el Señor nos invita en todo momento. El Señor nos ha dado el privilegio de poder escoger, de poder ser libres, pero en medio de todo eso, el Señor nos invita a poder escoger lo mejor para nuestra vida. Dios, sin duda, Él nos bendice grandemente. Él quiere que nosotros seamos bendecidos, pero Él permite que seamos nosotros que elijamos el bien o el mal. Y el Señor anhela en su corazón, pastor, que podamos nosotros elegir el bien, obviamente. Interesante. Estábamos mencionando algo muy importante: las consecuencias que traen nuestras elecciones. Hay una teología errada de creer de que Dios es el responsable incluso de lo malo que nos pasa. La lección hablaba de una historia interesante. Una mascota falleció de cierto niño. El pastor dijo así: Dios te está preparando para desafíos mayores. Y qué malo parece desde esa perspectiva Dios, porque en un tiempo posterior la abuelita murió y fue muy doloroso para este muchacho. La pregunta sería: ¿para qué otra cosa dolorosa estaba preparando Dios? Si Dios es el causante o si Dios es soberano, Él entonces permite o Él ocasiona las cosas dolorosas para darnos alguna lección. Sin embargo, esta semana hemos entendido que muchas y probablemente la mayoría de nuestras consecuencias es el resultado de nuestras decisiones, es el resultado del uso de nuestra libertad o del libre albedrío. Así que me parece que es importante, amigos, hermanos, que deberíamos comenzar a reflexionar en las decisiones que nosotros estamos tomando actualmente. Y recuerde que las decisiones no se toman una decisión para una semana, para un mes. Hay decisiones a mediano, corto, largo plazo. Pero las decisiones se van tomando diariamente, todos los días. Ojalá Dios sea siempre el primero y quien dirija nuestras decisiones, aún en las decisiones pequeñas y decisiones que nos parecen a veces insignificantes. Vamos a hablar de un tercer subtema dentro del Explora. Y dentro de esto vamos a hablar acerca de la providencia divina. Y teniendo en cuenta la voluntad de Dios ideal y correctiva, entonces surge una pregunta: ¿cómo es que actúa la providencia divina de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo actúa Dios en nuestra vida? ¿De qué manera, de alguna forma, su voluntad ideal va desarrollándose en nuestras vidas o su voluntad correctiva? ¿Cuál es
el concepto que nosotros deberíamos abrazar. Pastor, por favor, profundícenos en este aspecto de la lección que se habló esta semana. Para poder entender esta pregunta, nosotros tenemos que ir al término voluntad ideal en primer lugar. Dios anhela que sus hijos podamos llegar a tener los sueños que Dios ha establecido para nosotros. Y es el propósito inicial que Dios tiene para nosotros. Es el ideal que Dios anhela para nuestra vida. Mientras que la voluntad correctiva es aquella voluntad que en medio de todas las decisiones que nosotros hemos tomado, probablemente equivocadas, Dios ayuda para que en medio de todo eso, los propósitos también puedan cumplirse. ¿Podríamos, Pastor Anderson, hablar bíblicamente que la voluntad ideal se dio en Adán y Eva? Ese fue el ideal de Dios, mas Adán y Eva erraron, usaron su libre albedrío, tomaron decisiones equivocadas y Dios ahora usa su voluntad correctiva. Y esa voluntad correctiva está registrada en Efesios, donde estamos predestinados para ser salvos, mas no estamos destinados, pero tenemos la oportunidad, a pesar de nuestros errores, de nuestros desaciertos, tenemos la oportunidad de aún ser salvos, ¿no? Y de esa manera Dios efectúa su voluntad correctiva. Además, Pastor, ¿qué más podríamos mencionar sobre este asunto de la providencia divina? Así es, pastor. Una de las cosas que también nosotros necesitamos entender es que Dios siempre obra en nuestras vidas para bien a pesar de nuestras elecciones. La lección mencionaba un ejemplo muy interesante. Para poder lograr hacer una torta, Dios nos da todos los ingredientes y somos nosotros los que elegimos cómo hacerlo, de qué manera, cuál es el método a poder elegir. Dios siempre va a obrar de una manera muy especial para nosotros. Y mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28 en la palabra de Dios. Dice así: sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados según su propósito. Y allí yo quiero recordar algo, ¿no? En medio de tantas cosas que probablemente suelan llamarse malas en nuestras vidas, Dios tiene un propósito especial. Hace un mes encontré a un hermano que había vuelto a la iglesia y aquel hermano tenía una pequeña que estaba con leucemia y pasaron algunos días desde aquel día en que él también decidió volver a la iglesia y su hijita falleció. Cuando estábamos ya saliendo de las vacaciones, de paso por allí pasamos a saludarlo. Y algo que a mí me impactó mucho y que me dijo: pastor, no dejamos de confiar en la voluntad de Dios, porque todo lo que sucede para nosotros siempre será para nuestro bien. Yo no tuve que recordarle nada a aquel hermano de lo que la Biblia dice. Él solamente recordó que en medio de todo, Dios estaba al control de su vida. Dios siempre va a obrar para el bienestar nuestro. También, pastor, tenemos que recordar que Dios, o la voluntad de Dios, va a guiar nuestros pasos y nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. La voluntad de Dios guía los pasos, pero nunca obliga al ser humano, en ningún momento. Y es algo que nosotros necesitamos entender. Dios nos ama. Dios quiere que podamos volver a Él si es que estamos lejos. Dios anhela que sus hijos podamos vivir una vida correcta en la vida cristiana. Pero Dios nunca va a obligar que esto pueda suceder en nuestra vida. Por lo tanto, somos nosotros los que escogemos vivir bien, los que escogemos vivir una vida correcta ante los ojos de Dios. Muy bien, interesante, pastor, y aquí hay un llamado especial, una lección importante de esta sección. Qué necesario es confiar en la voluntad de Dios. Y confiar no es un asunto fácil. Requiere un proceso, requiere de fe en la vida cristiana, porque a veces
pareciera que nuestra sapiencia es mucho más superior que a la sabiduría de Dios. Pero la lección de esta semana nos invitaba a poder confiar en Dios y a poder justamente hacer su voluntad libremente, con amor. Incluso Él nos invitaba a amarle con la mente, con el corazón, pero en medio de nuestra libertad. Y ese es el desafío, queridos amigos, para cada uno de nosotros. Ese es el desafío mayor. Ojalá allí donde usted está pueda ir decidiendo a medida que usted está estudiando esta bonita lección, que pueda decidir diariamente amar voluntaria, libremente. En ese regalo precioso de la libertad, usted pueda amar fuertemente, con la mente, con el corazón, a ese Dios que lo único que quiere es lo mejor para usted. Vamos a pasar al tercer paso del bosquejo de esta lección, que es el aplica. Y el pastor Anderson tiene algunas preguntas para poder reflexionar en esta sección. Y así que voy a dejar el tiempo con él, porque esas preguntas deberían quedar grabadas en nuestro corazón para que luego podamos tomar algunas decisiones. Muy bien, en primer lugar, apreciado hermano, necesitamos reflexionar en lo que menciona la Biblia. La palabra de Dios en el libro de Juan 16:33, el texto base de esta semana, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Teniendo la certeza de que Dios está al control de nuestra vida, teniendo la certeza de que Dios es quien guía nuestra vida en medio del caos que este mundo ofrece, nosotros necesitamos detenernos un momento y preguntarnos cómo podemos usar nuestra libertad, el libre albedrío, para poder reflejar el amor de Dios en esta semana. ¿Cómo usted puede hacer eso? Pregúntese eso. Empiece a meditar en esta pregunta y pueda usted aplicar todas las lecciones que hemos recibido en esta semana. Una segunda pregunta para usted sería: ¿en qué área de su vida usted necesita confiar más en la providencia divina? Probablemente usted esté necesitando en algún área específica de su vida aprender a confiar más en la voluntad de Dios, más en la providencia divina de Dios. Y una tercera pregunta que tenemos para usted es la siguiente: ¿cómo usted puede amar o mostrar amor a alguien que toma decisiones que probablemente no son aprobadas por usted? Hay ocasiones en que nos encontramos en esa circunstancia. Y una de las formas de poder aplicar la lección de esta semana es también mostrando el amor que Dios nos da a cada uno de nosotros a otras personas que no toman decisiones que nos agradan. Piense en estas tres preguntas que son de vital importancia para poder aplicar la lección de esta semana en nuestras vidas. Interesante, Pastor Anderson. Estas tres preguntas son cruciales para reflexionar en la condición de nuestras decisiones. Y las decisiones están justamente en el último paso del MEA, que es el CREA. De nada serviría o de poco serviría haber estudiado una lección tan bonita y haber profundizado en sus principios y de haber desglosado la lección si es que no tomaríamos decisiones. Y una primera decisión que deberíamos tomar después de este estudio es que como misioneros, como adventistas, qué importante sería poder acompañar a alguna persona que está cargando las consecuencias de sus decisiones equivocadas. Probablemente usted tiene a alguien muy cerca de usted, alrededor de usted, que está sufriendo por esas decisiones equivocadas. Allí está nuestra misión. Acerquémonos para ellos, demos palabras de aliento, enseñémosle la voluntad de Dios, para que de esa manera tal vez su vida y sus decisiones posteriores puedan ser mejores. La segunda decisión que deberíamos tomar es que usted planifique allí en su grupo pequeño una actividad comunitaria donde usted pueda mostrar el amor y el respeto que Dios tiene para los seres humanos.
Y una tercera decisión, usted no puede quedarse con esta información. Usted tiene que compartir esta información que usted aprendió esta semana. Y usted lo puede hacer a través de un estudio bíblico. Así que siga orando en estos 10 días de oración por las personas a quien usted quiere llegar. Y en unos días usted tiene que acercarse, tiene que hacer conexión con esas personas para poder invitarle y ofrecerle un estudio bíblico. De esta manera estamos terminando nuestro programa Código 7, descifrando la lección de escuela sabática. Y creo que ha sido de mucha bendición para usted, como también de mucha bendición para nosotros. Aquí junto al pastor Anderson hemos disfrutado de este conversatorio, de también haber profundizado los principios bíblicos y las enseñanzas de la lección de escuela sabática. Y quiero finalizar invitando a usted a que mantenga su fidelidad al Señor estudiando la palabra de Dios todos los días. Y también, si usted está haciendo planes para suscribirse, este es el momento de comenzar a ahorrar, porque usted no puede dejar de tener su lección de escuela sabática. Y no se olvide, cada día, cada uno, cada mañana. Que Dios los bendiga.